Siempre creí que la boda de una nieta era como recoger una flor que uno regó durante años con amor, historias y sacrificios silenciosos. Imaginé ese día tantas veces, a Daniela entrando con una sonrisa pura, y yo ahí, de pie, conteniendo las lágrimas, orgullosa por haber ayudado a construir ese momento. Pero cuando ese día llegó, ella me gritó delante de todos que me fuera de la fiesta que yo misma había pagado con los pocos ahorros que me quedaban. Y si crees que esta historia termina con una anciana humillada, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después fue el mayor giro de mi vida, y nadie podría imaginarse el final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y suscríbete al canal, porque esta historia va a tocarte el corazón. Me llamo Margarita Castellanos, tengo 73 años, y dediqué toda mi vida a mi familia. Fui costurera, esposa, viuda, abuela, y durante mucho tiempo, solo alguien que amaba en silencio. Pero en ese salón de fiestas, renací de una forma que ni yo sabía que era posible. Siempre creí que ver a una nieta casarse era como cosechar el fruto más dulce de toda una vida de sacrificios. Pasé años imaginando ese día, flores blancas, música suave, y ella entrando del brazo con esa sonrisa que solo la infancia sabe dar. Nunca pensé que juntar amor pudiera hacerse con monedas sueltas. Pero eso fue lo que hice. Cada peso que no se iba en arroz, gas o medicina, lo fui guardando con la misma delicadeza con la que una madre guarda la primera carta de su hijo. No era para mí. Era para ella. Para Daniela. Porque cuando la vida me quitó a mi esposo, también me enseñó que uno no puede vivir solo para sí. Y yo elegí vivir para esa niña que me miraba con los mismos ojos que una vez me miró su abuelo. Daniela fue eso que yo no busqué, pero la vida me trajo como diciendo, ahí tienes una nueva oportunidad. Su mamá, mi hija, siempre fue un alma inquieta, de esas que no se enraizan en ningún lugar ni en nadie. Se iba por semanas, a veces por meses. Y la niña se quedaba conmigo, con sus colitas mal hechas y una vocecita que me decía, mami Margarita, ¿hoy qué vamos a cenar? Era imposible no amarla. Cuidarla se volvió mi forma de mantenerme viva. Mi motor. Y también mi promesa silenciosa. Esa promesa creció con ella. Y mientras más grande se hacía Daniela, más claro tenía yo que algún día, cuando se casara, su boda iba a ser la más hermosa del barrio. No por presumida, no. Sino porque quería que, al menos por un día, ella se sintiera querida, respetada, celebrada. Quería que todo lo que a mí me faltó, le sobrara a ella. Que no supiera lo que es casarse en silencio, sin aplausos, sin fotos, como me pasó a mí. Yo me casé en un juzgado viejo, con zapatos prestados y un ramo que me hice yo misma con flores que ya estaban cayéndose. A veces me daba pena soñar con tanto lujo si ni siquiera tenía televisión nueva. Pero el corazón no entiende de lógica. Cada vez que veía una boda en la tele, me imaginaba a Daniela con un vestido blanco que yo misma le iba a bordar. Me la imaginaba caminando del brazo de alguien que la valorara, aunque ni eso estaba segura que pasaría, y yo, sentada en la primera fila, sonriendo como una tonta emocionada. El sueño me ayudaba a soportar las noches de soledad y las mañanas de dolor en la espalda. Durante años, guardé ese dinero como si fuera un tesoro. Tenía una cajita de lata, escondida en el fondo de mi armario, donde iba metiendo cada billete con una notita. Algunas decían para las flores, otras para la música, y había una que me costó mucho escribir, para su luna de miel. No porque me doliera el gasto, sino porque ahí entendí que mi niña ya no era una niña. Iba a hacer su vida, con otro apellido, en otra casa, con otra rutina. Y yo solo iba a estar de visita, si es que me invitaban. Vendí algunas cosas también. Un par de aretes de mi madre, un juego de porcelana que nunca usamos, 2 cuadros antiguos. No me pesó. Al contrario. Sentí que estaba liberando espacio para algo más grande. Elías, que trabajaba en la hacienda como administrador, me ayudó con los papeles. Le dije, todo a nombre de ella, pero tú sabes la verdad. Él solo me miró y dijo, confía en mí, Margarita. Y yo confié. Porque Elías siempre estuvo cuando nadie más. Nunca le conté a Daniela. Pensé que sería más bonito si todo era sorpresa. Que en su gran día, cuando se enterara que su abuela le había regalado cada detalle de esa boda, se emocionaría. Imaginaba su abrazo, sus lágrimas, su gratitud. ¡Qué ingenua! Pero bueno, en aquel entonces,
no sabía lo que venía. Yo seguía ilusionada como niña preparando una fiesta. Un día, haciendo limpieza, encontré una hoja vieja donde había anotado el primer monto que guardé. 100 pesos. Casi me río de lo ilusa que fui. Pero ahí empezó todo. Doblé esa hoja y la puse dentro de un sobre. Luego, abrí la última gaveta del mueble más antiguo de la casa, uno que me heredó mi tía Carmela, y saqué el sobre más importante de todos. Tenía el nombre escrito a mano, con mi letra torpe pero firme: Daniela, para tu día especial. Y ahí lo sostuve un rato, temblándome las manos, sintiendo que estaba tocando algo sagrado. No era un simple sobre con dinero. Era mi vida entera condensada en papel. Mis noches sin calefacción, mis comidas saltadas, mis sueños no cumplidos, todo ahí. Y aunque no lo sabía aún, ese sobre iba a marcar el principio del fin de lo que yo más amaba. Yo todavía me acuerdo del día que Daniela me dijo que se iba a casar. Era una tarde cualquiera, de esas donde el calor te pega flojito pero constante, y los perros del vecindario no dejan de ladrar. Ella llegó a la casa sin avisar, con una sonrisa que le ocupaba media cara. «Abue, me propusieron matrimonio», soltó, así, como si me estuviera diciendo que se había comprado un vestido nuevo. Yo dejé caer la cuchara en la mesa y la abracé tan fuerte que creo que le dolieron las costillas. Sentí que se me hinchó el pecho como si tuviera 20 años otra vez. Esa noticia me volvió a despertar algo por dentro. Algo que ya llevaba tiempo dormido. En su mirada había esa mezcla entre ilusión y nervio. Me enseñó el anillo, muy bonito, sencillo, no caro, y me dijo que el novio se llamaba Julián, que era buena gente, trabajador, de familia decente. Yo asentí, aunque no lo conocía. Nunca me lo presentó antes. Pero como abuela, una ya se acostumbra a no preguntar demasiado para no incomodar. Uno aprende a querer sin condiciones, sin estar invitada. Ese mismo día, mientras Daniela tomaba un refresco en la cocina, yo ya estaba pensando en flores blancas, en menú de 3 tiempos, en el vestido que le iba a hacer con mis propias manos. A veces, el corazón se adelanta a la realidad. Esa noche, después de que se fue, abrí la caja de lata. Saqué los sobres. Conté el dinero con calma. Tenía casi todo. Faltaban detalles, la música, las invitaciones, la decoración del altar. Pero ya no me preocupaba. Tenía tiempo. Tenía fuerzas. Y sobre todo, tenía propósito. Me senté en la mesa con una libreta vieja y anoté en grande: Boda Daniela, proyecto final. Me reí de mí misma por el título, pero en el fondo, sí, era mi proyecto final. Mi despedida. Mi legado. Durante los días siguientes, todo giraba en torno a eso. Me levantaba con listas en la cabeza, me dormía visualizando colores, caminaba por el mercado buscando telas sin decir para qué. En la tienda de costura, donde aún me fiaban algunas cosas, me preguntaban si tenía trabajo nuevo. Y yo solo sonreía. ¿Cómo explicarle al mundo que una boda que no es tuya puede ser el sentido de tus últimos años? No hacía falta que nadie lo entendiera. Yo lo sabía. Y eso bastaba. Un domingo, Daniela vino a comer. Le preparé mole, arroz y tortillas recién hechas, como le gustaba de niña. Entre bocado y bocado, me dijo: «Abue, no te preocupes por la boda, va a ser hermosa. Ya verás». Y esa frase me perforó de emoción. No sé si fue el «no te preocupes» o el «ya verás». Pero sentí que mi esfuerzo tenía sentido, que lo estaba haciendo bien. Le tomé la mano, le acaricié los dedos y le respondí: «Tú solo encárgate de ser feliz, hija. Del resto me encargo yo». Fue entonces que decidí involucrar a Elías. Él llevaba años como administrador en la hacienda Los Robles, un lugar hermoso, rodeado de árboles antiguos, con un salón amplio y unos ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer como si fuera pintura. Lo conocía desde hacía mucho. Siempre fue discreto, respetuoso, de esos hombres que no hablan mucho pero siempre están. Le pedí que me ayudara a cerrar el contrato del lugar. Y le dije: «Todo a nombre de ella. Pero tú y yo sabemos que es mi regalo». «Sí». Elías me miró con esos ojos suyos tranquilos, y sin preguntarme nada, solo dijo: «Nada se mueve hasta que tú lo digas, Margarita». Esa frase me dio una calma que no sabría explicar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, yo estuviera realmente al mando de algo importante. Como si,
al final de mis días, todavía me quedara una gran decisión por tomar, y lo estuviera haciendo bien. Los días pasaron con una dulzura rara. Me sentía útil, viva. Daniela seguía viniendo, a veces con prisa, a veces con su celular en la mano más que con el corazón en la casa. Pero yo no reclamaba nada, porque verla feliz me bastaba. Y si ella estaba distraída, era porque estaba enamorada. Así lo quise creer. Aunque una parte de mí, muy al fondo, empezaba a sentir una punzada sutil. Algo como un presentimiento. Pero lo ignoré. Como uno ignora la humedad de la pared, creyendo que no va a crecer. Empecé a comprar cosas discretamente. Servilletas bordadas, velitas para el centro de mesa, detalles pequeños que la gente no nota pero hacen la diferencia. También aparté una fecha con el grupo musical Son de Luna, que cantaban boleros y rancheras. Me imaginaba bailando despacito al fondo, con lágrimas en los ojos, mientras ella daba vueltas con su esposo nuevo. Yo, sentada con mi vestido azul marino, disfrutando el milagro que construí con mis propias manos. Recuerdo que una tarde me senté en la entrada de la casa, viendo pasar la gente, y pensé, si me muero después de esa boda, me voy en paz. Porque de verdad lo sentía así, como si toda mi historia, con sus dolores, sus ausencias, sus desvelos, finalmente fueran a tener un sentido. Un cierre digno. No quería agradecimientos, ni fotos, ni reconocimientos. Solo quería verla feliz, y saber, en silencio, que yo había tenido algo que ver con eso. Hasta ese momento, no había una sola sombra en el plan. Todo era luz, ilusión, entusiasmo. Y yo era una mujer que había decidido dar lo mejor de sí sin pedir nada a cambio. Una promesa envuelta en servilletas bordadas. Una promesa que, como aprendería más adelante, no se puede devolver. Llegué temprano, como buena anfitriona, aunque nadie me llamara así. El sol aún no se posaba del todo en la hacienda, pero ya había luz suficiente para ver cómo el cielo se empezaba a vestir de fiesta. Me puse el vestido azul marino que yo misma cosí, de lino fino, cuello modesto, con unos bordaditos en las mangas que me tardé 3 semanas en hacer, y le pedí a mi vecina Toñita que me ayudara con el peinado. Nada extravagante, solo un recogido con horquillas plateadas. Quería verme digna, elegante, a la altura de ese día que me costó años construir. Llevaba en la bolsa un pañuelito blanco, por si me ganaba el llanto. Y lo esperaba. Porque sí, soy fuerte, pero no de piedra. Iba con ilusión, con una emoción contenida que me apretaba el pecho y me hacía caminar lento, como si cada paso fuera parte de una ceremonia silenciosa. Elías me esperó en la entrada de la hacienda. Me sonrió sin decir nada, como siempre. Yo le asentí, nerviosa. Todo está listo, me dijo, y me sentí orgullosa, como si hubiera llegado a la meta de una carrera que solo yo corrí. Entré por un costado, sin hacer ruido. Ya había gente. Las mesas, perfectamente arregladas, el mantel marfil, los arreglos florales con lirios blancos, y el sonido suave del cuarteto de cuerdas ensayando. Era como lo había soñado. Me quedé quieta un segundo, tomando aire, grabando esa imagen en mi memoria. Porque a veces, uno no sabe qué momentos serán los últimos, y yo sentía que ese, justo ese, era uno de los más importantes de mi vida. Me acerqué a una de las columnas y me quedé ahí parada, viendo a la gente pasar. Y fue entonces. De pronto, la escuché. Su voz. Alta, firme, cortante, como una cuchilla. Abuela, lárgate. Así, sin preámbulo, sin aviso, sin amor. Me tomó 2 segundos entender que me lo decía a mí. A mí. No te invité para que me hagas pasar vergüenza. No hubo eco, pero el silencio que siguió fue peor. Todos se quedaron quietos. Las miradas se voltearon como una ola que me cayó encima. Sentí que se me helaba la sangre. No me moví. No podía. En ese instante, el tiempo dejó de tener forma. Vi su rostro, maquillado hasta el exceso, los labios pintados de rojo, los ojos duros. Vi cómo sostenía su ramo como si fuera un arma. Y detrás de ella, su madre, mi hija, bajó la mirada. No dijo nada. Nadie dijo nada. Era como si todo el salón conspirara para borrarme. Como si yo fuera un error en la fotografía. Un estorbo.
algo que debía eliminarse antes de tomar la foto oficial. Yo no grité, no lloré, no hice una escena. Sentí el nudo en la garganta, sí, pero lo tragué como se tragan los tragos más amargos, de un solo golpe. Respiré hondo y miré alrededor, buscando a alguien, algo, una señal. Nadie se movía, ni una palabra. Nadie vino a defenderme. Nadie. Y ahí entendí. No era bienvenida. No en esa fiesta. No en su nueva vida. Pero tampoco era invisible. Y mucho menos débil. No sé cómo no me desmayé. Pero me mantuve de pie. Caminé lentamente entre las mesas, sin mirar a nadie a los ojos. Solo fijé la mirada en el fondo del salón, donde estaba Elías. En silencio, con el rostro tenso, como si hubiera oído todo. Cuando llegué a su lado, sentí que el aire volvía a mis pulmones. ¿Todavía tienes los documentos?, le pregunté con la voz apenas audible. Él asintió, sin decir palabra. Y yo metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Ese que llevaba guardando más de 5 años. Lo tenía ahí por si acaso. Por si algo salía mal. Y vaya que salió. Estoy lista, le susurré. No tuve que decir más. Él entendió. Porque cuando el alma se quiebra, las palabras sobran. Yo ya no era la abuela orgullosa. Ahora era la mujer que no permitiría que la humillaran en su propio regalo. Nunca me había sentido tan sola entre tanta gente. Caminé por ese salón lleno de mesas finamente arregladas, copas brillantes y flores frescas, como si yo no existiera. Nadie me tocó el hombro. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie. Era como si mi presencia estorbara. Como si mi historia no mereciera ni un segundo de atención. Me di cuenta de que para muchos ahí, yo no era más que la señora esa. La que crió a la novia, sí, pero que no cabía en su nueva vida, porque olía a pasado. A sacrificio. A vergüenza. La cabeza me daba vueltas, pero no por debilidad. Era por rabia. Por la indignación que me hervía adentro y no encontraba salida. Me tragué cada lágrima con orgullo. No iba a darle el gusto a nadie de verme rota. Porque si algo me enseñó la vida, fue a levantar la cara aunque por dentro una se esté desmoronando. Las abuelas tenemos la espalda cargada de ausencias, pero también de dignidad. Y yo no iba a dejar que me borraran así. No después de todo lo que hice. No después de todo lo que fui para ella. Volví a mirar a Daniela. Estaba de espaldas, hablando con alguien. Ni siquiera me seguía con la vista. Como si ya no importara si yo estaba ahí o no. Como si hubiera decidido que yo era una sombra más entre las decoraciones. ¿Cómo se borra así a quien te limpió las rodillas cuando caíste? ¿A quién te tejió tu primer suéter? ¿A quién vendió sus joyas para comprarte libros de escuela? Sentí algo más que dolor. Sentí el golpe frío de una verdad que no quería aceptar. Me había convertido en un estorbo en la vida de la persona que más amé. En un rincón vi a mi hija, Laura, con un vestido ajustado, un peinado exagerado y esa expresión de quien no quiere meterse. Ella me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Pero en vez de acercarse, bajó la mirada. Yo ya sabía que no podía esperar respaldo de su parte. Nunca estuvo para mí cuando Daniela era niña. ¿Por qué iba a estarlo ahora? A veces, lo más doloroso no es la ausencia. Es la presencia pasiva. La que observa cómo te caes, y no mueve un dedo. En medio de todo ese silencio cómplice, lo único que me sostuvo fue pensar, tú no eres cualquier señora, Margarita. Tú eres la mujer que hizo posible esta fiesta. Tú pagaste cada flor, cada vaso de vino, cada silla. Esta no es su boda, es tu regalo. Me repetí eso como quien repite una oración cuando siente que se le desmorona la fe. Porque si no me aferraba a esa verdad, me iba a quebrar ahí mismo. Frente a todos. Y no, eso no. Fue entonces cuando sentí la mirada de Elías. Desde lejos. Como un faro. Él no decía nada, pero estaba ahí. Presente. Con el cuerpo erguido y el sobreapretado entre las manos. Nos entendíamos sin hablar. Yo caminé hacia él con pasos lentos, midiendo cada segundo como si caminara sobre cristales. Y al llegar a su lado, solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Me acerqué a su oído y le dije, hazlo. Él solo asintió.
No me preguntó nada. No me pidió que lo repitiera. Porque hay decisiones que no se explican, se sienten. Y en ese momento, yo no era una abuela. Era una mujer a la que quisieron callar, y eligió responder con hechos. ¿Alguna vez sentiste que alguien te borró de su vida sin darte una oportunidad de explicarte? ¿Qué hiciste tú? Cuéntamelo en los comentarios. Yo no levanté la voz. No me hizo falta. Bastó con ese hazlo para que las cosas empezaran a cambiar. Elías, tan discreto como siempre, se fue directo a donde estaban los organizadores. Mientras eso pasaba, yo me quedé quieta, con la mirada al frente, viendo cómo los músicos empezaban a bajar sus instrumentos, uno por uno, como si de pronto supieran que el show se había acabado. Nadie entendía nada. Las conversaciones se apagaron, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo entero. Y lo que vino después fue silencio puro. Los meseros se detuvieron en seco. Algunos con las bandejas aún en la mano. Otros a medio camino con copas llenas. El encargado del sonido bajó la perilla del audio y la música suave desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. El ambiente se volvió denso. Se podía sentir el desconcierto, el qué está pasando, escrito en las caras de todos. Nadie lo decía en voz alta, pero el salón entero sabía que algo se había roto. Algo que ya no se podía arreglar. Y ahí estaba ella, Daniela, parada en el centro de todo, como la figura de un pastel de bodas, congelada. Miraba a su alrededor confundida, con ese gesto de no entender qué pasaba. Vi cómo se acercaba al DJ, luego al chef, y luego al coordinador. ¿Por qué se detuvo todo?, preguntaba. Pero no había respuesta. Porque no era una pregunta para ellos. Era para mí. Y yo ya había tomado la palabra, aunque aún no la había soltado en voz alta. Fui hasta el micrófono. Me temblaban las piernas, pero no el alma. Subí 2 escalones del pequeño escenario y sentí que todas las miradas se posaban sobre mí, como un juicio. Pero esta vez, no me iban a callar. Tomé el micrófono con ambas manos. Lo acerqué a la boca y esperé un segundo. No para dramatizar, sino para asegurarme de que hasta el último ruido de cubiertos desapareciera. Yo pagué esta boda. Así, directo, con voz clara, sin gritar. Solo la verdad. Cada flor, cada mesa, cada vaso. Esta hacienda, la música, el buffet, todo. Hubo un murmullo, de esos que se mueven rápido como el viento en una tormenta. Gente susurrando, preguntándose, mirando a Daniela, a mí, al suelo. Y seguí. Lo hice con amor, con años de sacrificio. Vendí mis joyas, trabajé con estos dedos torcidos, guardé centavo por centavo, para ver a mi nieta feliz. Miré a Daniela. No buscaba lágrimas en sus ojos. Buscaba conciencia. Pero si no soy bienvenida, entonces mi dinero tampoco lo es. Y en ese momento, sentí algo dentro de mí que nunca antes había sentido: libertad. Bajé el micrófono lentamente, y al hacerlo, los meseros comenzaron a recoger platos. Las luces bajaron. El grupo musical ya se había ido. Los organizadores empezaron a desmontar lo poco que había comenzado. Una boda que nunca empezó, porque la dignidad, cuando despierta, no permite que la humillen ni un minuto más. Daniela me miraba, entre furiosa y atónita. No decía nada. No se movía. Su madre tampoco. Elías apareció a mi lado como una sombra fiel. Me tocó el brazo. ¿Estás lista para irte?, me preguntó. Y yo sonreí por dentro. Porque la verdadera fiesta, la mía, acababa de empezar. Yo la miré. De frente. No me escondí ni un segundo. Daniela seguía ahí, parada, temblando. Y no por frío. No. Era el orgullo haciéndose pedazos por dentro, ese tipo de miedo que solo sienten quienes no están acostumbrados a que les pongan límites. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: sorpresa. Ella realmente creyó que yo me iba a quedar callada, que iba a aceptar su desprecio con una sonrisa de abuelita dócil, de esas que no se defienden. Pues no. Esa mujer ya no estaba. Lo que quedaba era otra versión de mí, la que aprendió, al fin, a no rogar por amor. Hubo un segundo en que pensé que se iba a acercar, que iba a correr hacia mí,
pedirme perdón, abrazarme fuerte como cuando era niña. Pero no. Se quedó quieta, con los puños cerrados y los labios apretados. No hubo lágrimas, solo ese silencio cargado de rencor. Y ahí entendí algo que me dolió hasta el tuétano. A veces uno ama tanto, que olvida que también merece ser amado de regreso. Yo la quise como a nadie. Le di mis años, mis fuerzas, mis manos. Y ella, en su gran día, me trató como si fuera una extraña. Como si fuera menos que nada. Elías me miraba con respeto. Con esa mirada que dice aquí estoy sin palabras. Y fue él quien dio la siguiente señal. Levantó la mano y los organizadores comenzaron a desmontar el buffet. Plato por plato, bandeja por bandeja. La música ya era historia. Lo único que se oía era el ruido de los cubiertos siendo guardados y las sillas arrastrándose sobre el piso de mármol. La gente empezó a pararse. Algunos con incomodidad, otros murmurando, y más de uno con la cara roja por la vergüenza ajena. Pero nadie dijo nada para detenerlo. Porque todos sabían, en el fondo, que yo tenía razón. Vi a un grupo de jóvenes, amigas de Daniela, supongo, comentar entre ellas. Una de ellas me miró con lástima. Como si yo fuera una anciana loca arruinando una boda. Pero no conocen mi historia. No saben lo que me costó llegar ahí. Ni las noches en vela pensando cómo hacer que mi nieta se sintiera amada. Lo que hice no fue por venganza. Fue por respeto. Porque cuando uno ama sin condiciones, también tiene el derecho de decir basta cuando ese amor se pisotea. En un rincón, el fotógrafo bajaba su cámara. No habría álbum. No habría recuerdos enmarcados. No habría primer baile. Me partió el alma por un momento, pero luego recordé que no todo lo que brilla se debe conservar. Esa boda, por hermosa que luciera, ya estaba contaminada por la ingratitud. Era un vestido de gala con costuras podridas. Y yo no quería formar parte de esa mentira. Yo no quería sonreír en fotos falsas. Si no había respeto, no debía haber celebración. Caminé lentamente hacia la salida. Pasé junto a los arreglos florales que elegí yo misma con tanto cuidado. Margaritas, lirios, hortensias. Todas ellas ahora eran testigos mudas de mi dolor. Me detuve un segundo junto a una mesa vacía, tomé una flor y la guardé en mi bolsa. No como recuerdo de la humillación, sino como testigo de mi decisión. Porque incluso en los actos más tristes, hay belleza que se puede rescatar. Y yo no iba a irme con las manos vacías. Me iba con mi dignidad intacta. Daniela no se movió. Ni su madre. Nadie me despidió. Nadie me detuvo. Y aunque dolía hondo, también había una calma extraña en el pecho. Como cuando se cierra una puerta que llevaba años entreabierta, dejando pasar frío. Sí, me dolía. Pero también me liberaba. Y en ese momento, lo supe. El amor no es suficiente cuando no va acompañado de respeto. Lo había dado todo. Y ahora, me tocaba soltar. La vi venir. Daniela. Caminando apurada entre las mesas, con el vestido levantado, como si de pronto recordara que yo era su abuela, la que la crió, la que le cocinó cada domingo de infancia. Como si la boda entera, la suya, su gran día, se le estuviera derrumbando entre los dedos, y yo fuera el último hilo que le quedaba para sostenerla. Sus ojos brillaban, pero no por tristeza, sino por rabia. Una rabia orgullosa, de esas que no aceptan responsabilidad. De esas que culpan al otro por el espejo que les mostraron. Se paró frente a mí, temblando. Su cara, tan impecable minutos antes, ahora tenía grietas. La base de maquillaje no alcanzaba a esconder lo que el alma no podía sostener. Es mi gran día, abuela. No puedes hacer esto, me gritó. Y esa palabra, esto, me golpeó con más fuerza que su desprecio anterior. Como si lo que estaba pasando fuera una injusticia mía, y no una consecuencia de su propio acto. La miré a los ojos. Sin miedo. Sin lágrimas. Le respondí con la calma más feroz que he conocido en mi vida. Ya lo hice. Y en esa frase iban metidos todos mis años. Todos mis silencios. Todos los me callo para no hacerla sentir mal que acumulé durante una vida entera. Alrededor de nosotras, el salón se vaciaba lentamente. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos se iban discretamente, otros se quedaban parados como estatuas,
fingiendo mirar el celular o acomodarse el saco. Pero nadie intervenía. Nadie decía, esto no está bien. Porque todos sabían, aunque no lo dijeran, que no era yo la que había arruinado la boda. Que esto no fue una reacción exagerada. Fue la consecuencia de una humillación pública. Y eso, por más que quiera maquillarlo con flores y discursos bonitos, pesa. Se siente. Daniela empezó a llorar. Al principio, en silencio. Luego, más fuerte. Se tapaba la cara, caminaba de un lado a otro como si buscara algo que no sabía nombrar. No era el vestido, ni la comida, ni la fiesta. Era el control. El guión perfecto que se le fue de las manos. Porque no se imaginó, ni por un segundo, que yo iba a tener el coraje de decir hasta aquí. Me dolía verla así, sí. Pero no podía rescatarla de una tormenta que ella misma había invocado. Esa ya no era mi batalla. La madre de Daniela, mi hija, seguía en una esquina, sin moverse. Me hubiera bastado una sola palabra suya. Una. Pero no vino. No vino cuando Daniela era niña y yo la necesitaba. No vino ahora. Siempre ha vivido con un pie en la comodidad, cuidando más su imagen que sus lazos. Y yo, por años, le cubrí cada ausencia. Por años me tragué sus errores para no lastimar a mi nieta. Pero ese ciclo, ese maldito ciclo, acababa aquí. Elías se paró junto a mí, sin decir nada. Solo su presencia bastaba. Me ofreció su brazo, como si estuviéramos saliendo de una gala, no de una guerra. Lo tomé. Porque también entendí algo en ese momento. Hay personas que no necesitan jurarte amor para estar. Que no prometen, pero cumplen. Que no gritan, pero sostienen. Y él, ese día, fue eso para mí, mi sostén silencioso. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché un vaso caerse. Luego, un sollozo ahogado. Era Daniela, sentada en el suelo, con el vestido esparcido como una nube rota a su alrededor. Esa imagen se me quedó clavada en el pecho. Pero no me detuve. No porque no la amara, sino porque había algo más fuerte que el amor en juego, el respeto propio. Y si me quedaba ahí, aunque fuera por compasión, me lo estaba arrebatando yo solita. Y así me fui. Sin aplausos. Sin abrazos. Sin ramo. Pero con la dignidad erguida, y el alma en proceso de cicatrizar. Volvimos a casa despacio. Elías manejaba con las dos manos en el volante, sin mirar el retrovisor. Como si supiera que ya no había nada atrás que valiera la pena revisar. Tomaba cada curva con una delicadeza casi reverente, como si entendiera que mi alma iba desarmada en el asiento del copiloto. No hablábamos. El silencio entre nosotros no pesaba. Era un silencio compartido, de esos que no incomodan, sino que sostienen. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Las casas, los postes, los árboles, todo pasaba borroso, como cuando uno está llorando por dentro pero ya no le quedan lágrimas. No me sentía fuerte, pero tampoco vencida. Era otra cosa. Como si el alma estuviera mudándose de casa, descolgando los cuadros, cerrando los cajones, barriendo los restos de una historia que se había terminado sin avisar. Cada calle que pasábamos me alejaba más de esa hacienda, y de la niña que una vez creí que me amaría hasta el final. Sentí el cuerpo adolorido, pero era más un cansancio del espíritu. Como cuando una lleva demasiados años sosteniendo algo sola y de repente, decide soltarlo. Cuando bajé del carro, Carmen y Toñita ya estaban en la puerta. No fue casualidad. Ellas sabían. Las mujeres que han sufrido reconocen en el aire cuando otra ha sido herida. No dijeron ¿cómo estás? No preguntaron qué pasó. Solo se acercaron. Me abrazaron. Y en ese abrazo no había curiosidad. Había consuelo. Carmen me dijo al oído con voz firme y suave: hiciste bien, Margarita. No se trata de orgullo, se trata de respeto. Cerré los ojos. Por primera vez en horas, respiré profundo. Como quien encuentra al fin un lugar donde no hace falta justificarse. Entré a casa como quien vuelve de una guerra. Me quité los zapatos en la entrada. Sentí el frescor del piso como un pequeño alivio. Caminé descalza hasta la cocina. Ese espacio mío. El rincón donde fui madre, abuela, mujer, viuda y sobreviviente. Abrí el cajón donde guardo lo que más me importa. No joyas. Papeles.
recibos, cartas, documentos. Saqué el testamento. Lo puse sobre la mesa. Era un papel común, pero para mí, pesaba como una vida entera. Lo miré largo rato, y pensé, este papel lleva mi historia escrita en silencio, y no merece terminar en manos que me sacaron de su vida como si fuera basura. Me senté frente a él, con la pluma en la mano. No escribí, no aún, pero esa pausa, ya era una decisión, un acto íntimo de justicia, la semilla de un nuevo comienzo. No uno de cuentos de hadas, sino de esos donde una mujer decide que su nombre tiene valor, que su legado es sagrado, que ya no va a regalarlo como si no valiera nada. Sentía en el pecho una mezcla de dolor viejo y fuerza nueva, y por debajo de todo eso, una calma inesperada. Elías preparó café. Lo vi moverse por mi cocina con esa paz suya que ya se había vuelto parte de mi casa. Me sirvió una taza con sus manos grandes, cuidadosas. No me preguntó nada. No hacía falta. Se sentó a mi lado. Miramos juntos la ventana. La luz dorada caía sobre el mantel. El café humeaba entre nosotros. A veces, una cree que el amor puede con todo, hasta que entiende que incluso el amor más fiel no sobrevive donde no hay reciprocidad. Y esa lección, aunque amarga, también libera. Esa noche no lloré. Me dolía, sí, pero era un dolor distinto, más nítido, sin desesperación, como una herida que, aunque reciente, ya sabe que no va a supurar. Me acosté temprano. Por primera vez en semanas, no soñé con la boda. No había mesas, ni música, ni vestidos. Solo un campo abierto, yo caminando descalza, ligera. Y detrás de mí, nada. Ni culpa, ni expectativas, ni voces ajenas. Dormí como quien se despide del pasado con gratitud, pero sin quedarse a mirar por la ventana. La mañana siguiente fue suave. Puse un bolero bajito, como los que Rafael me cantaba mientras fregaba los trastes. El sonido llenó la cocina sin invadir. Preparé café nuevo. Me senté frente al espejo de la ventana. Me vi. Más vieja, sí, pero también más viva. Más entera. Me miré como se mira a una amiga que ha vuelto de un lugar muy oscuro. Tomé mi libreta. Esa donde anoto todo lo que importa. Escribí 3 palabras, grandes, redondas. Lo di todo. Y lo repetí en voz alta. No como reproche, como reconocimiento. Porque sí, lo di todo. Mi tiempo, mis manos, mi espalda, mi corazón. Y aunque no me lo agradecieron, aunque me sacaron de una fiesta que yo misma hice posible, no me arrepiento. Porque quien ama de verdad, no pierde. Puede doler, pero no es derrota. Es testimonio. Hay cosas que el dinero nunca podrá comprar. El amor sincero. El respeto que no se negocia. La gratitud que nace sola, sin que una la tenga que pedir. Yo pagué una boda, pero no pude pagar el lugar que merecía en ese corazón. Porque ese lugar, se gana. No se compra. Y yo creí que ya lo había ganado. Que mi historia de entrega era suficiente. Pero a veces, uno ama tanto, que se vuelve invisible. Y lo invisible, cuando se cansa, no grita. Solo desaparece. Sin ruido. Sin aviso. Y ese día, yo empecé a desaparecer de donde ya no era vista. Abrí la ventana del cuarto. El aire fresco entró como una visita esperada. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara. No esperé mensajes. No esperé disculpas. Solo respiré. Porque había entendido algo que antes no me dejaba dormir. También merezco cuidarme a mí misma. Y lo voy a hacer. Con calma. Con silencio. Con dignidad. Ese día desperté antes del sol. El cuerpo me dolía, pero no por edad. Me dolía por dentro. Como si algo se hubiera desprendido de mí y ahora flotara en el aire, sin saber dónde caer. Preparé café sin apuro. Puse la radio, pero la apagué enseguida. No tenía ganas de música, ni de noticias. Lo único que quería era entender cómo se rompe un lazo tan fuerte sin que se escuche el chasquido. Porque eso fue lo que pasó. Daniela me rompió por dentro,
y lo hizo con una frialdad que aún no sé de dónde salió. Me senté en la mesa del comedor, como siempre. Solo que esta vez no había servilletas bordadas ni arroz calentito esperando por ella. Solo estaba yo, con el mantel viejo y una hoja de papel frente a mí. Empecé a escribir. Al principio con rabia, con ese nudo en la garganta que arde. Le dije todo lo que nunca me animé a decirle. Cada madrugada en vela cuando tenía fiebre. Cada vez que me llamaba mami porque su madre no estaba. Cada vestido que le cosí sin pedirle gracias. Cada lágrima escondida cuando me ignoraba por el celular. Todo. Lo puse ahí. Sin filtro. Las palabras salían como una tormenta. Escribí que me dolía más su desprecio que las pérdidas que la vida me había dado. Que con su grito público había roto algo que no se repara con disculpas tibias. Que no era la fiesta lo que importaba. Era el gesto. Era haberme echado como si fuera una intrusa. Y lo peor, delante de todos. Donde la herida no se puede esconder. Le dije que su boda se volvió mi funeral. El entierro simbólico de todo lo que fui para ella. Pero mientras más escribía, más sentía que esa carta no iba a cambiar nada. Porque Daniela ya había elegido qué versión de mí guardar. Y era una versión que no tenía voz. Que no molestaba. Que daba y callaba. ¿Para qué entregarle mi verdad si ella solo escucha lo que le conviene? Terminé la carta. 2 páginas. Llenas de emoción, de reclamos honestos, de esa mezcla rara entre dolor y amor que solo las abuelas entienden. La firmé, Margarita Castellanos, la mujer que te crió sin condiciones. La dejé sobre la mesa. Fui al cuarto, me lavé la cara, respiré profundo. Volví a la cocina y me quedé mirando el sobre un largo rato. Me imaginé dándoselo. En su casa. Viendo cómo lo leía sin entender. O peor, sin importarle. Sentí un vacío. Un hueco frío en el estómago. Porque entendí que esa carta no era para ella. Era para mí. Era mi forma de vaciar el alma. De sacar lo podrido. Y que entregársela no iba a sanarme, solo me iba a exponer otra vez a su indiferencia. Me paré. Tomé el sobre. Lo apreté contra el pecho un segundo. Luego caminé hasta la estufa. Encendí la hornilla. Y con manos firmes, lo acerqué al fuego. El papel crujió. El borde se puso negro. Y en menos de un minuto, se volvió cenizas. No lloré. Solo lo vi arder. Era como ver desaparecer años de silencio acumulado. No como castigo, sino como acto de liberación. Después de eso, abrí la ventana. Dejé que el aire se llevara el olor a papel quemado. Cerré los ojos. Sentí paz. Una paz rara. Vacía. Pero necesaria. Porque a veces, guardar palabras te enferman más que decirlas. Pero entregarlas a quien no quiere escucharlas, duele todavía más. Y yo ya no estaba para seguir regalando pedazos de mí donde no los valoraban. Esa fue la carta que nunca entregué. Y, curiosamente, fue la que más me sanó. Después de quemar esa carta, no me quedó mucho más por decir. Y sin embargo, cada mañana parecía traer una conversación nueva conmigo misma. Me sentía como una casa recién desocupada, en silencio, con las puertas abiertas, pero sin saber aún si quería que alguien entrara. Hasta que Elías empezó a venir todos los días. Sin anunciarse. Sin permiso. Como si supiera que justo ahora yo necesitaba eso, una presencia discreta, pero constante. El primer día trajo empanadas de queso con epazote. Me las dejó en la mesa, se sirvió su café sin preguntar y me dijo, «Te ves menos cansada». Yo no supe si era un cumplido o un consuelo, pero me hizo bien. El segundo día trajo pan dulce. El tercero, me ayudó a barrer el patio. Y así se fue quedando. Como se quedan los árboles, sin hacer ruido, pero dando sombra. Y yo lo dejé quedarse. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía acompañada sin tener que explicar nada. Elías nunca fue un hombre de palabras. Siempre fue más de actos. De esos que te ven cargar algo y lo toman sin decir te ayudo. Que te notan la tristeza en los ojos, pero no te la señalan. Solo se sientan cerca y respiran contigo. Así era él. Así ha sido siempre. Pero yo, hasta ahora, nunca me había detenido a verlo con otros ojos.
Quizá porque cuando una pasa la vida sobreviviendo, no se permite mirar lo que está justo enfrente. Pero ese día, lo vi. Y me dolió no haberlo visto antes. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me dijo: no sé si está bien lo que hiciste, pero sé que no lo hiciste por maldad. Y eso me tocó profundamente. Porque era la primera vez que alguien reconocía que mi decisión no había nacido del rencor, sino del cansancio de amar sin ser vista. Le respondí bajito: lo hice por mí. Y también por ella. Para que aprenda que todo en la vida tiene consecuencias. Él solo asintió. Seguimos regando en silencio. Un día me trajo una rosa del jardín de su madre. Roja, pequeña, sin tarjeta. La puso en un vasito de vidrio junto a la ventana. Dijo: se ve bonita aquí. Y no sé por qué, pero esa rosa me conmovió más que todos los regalos que recibí en años. Porque era simple. Porque no venía envuelta en promesas vacías. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien pensaba en mí sin esperar nada a cambio. Poco a poco, fui acostumbrándome a su presencia. No como algo romántico. No aún. Sino como ese tipo de cariño que te sostiene sin empujar. Que no exige, que no cuestiona. Una compañía silenciosa que empieza a sanar sin que te des cuenta. Yo no le pedía que viniera. Pero cada tarde, ahí estaba. A veces con pan, a veces con sus silencios. Y yo, sin querer admitirlo, lo esperaba. Como quien espera que la vida, por fin, empiece a devolver lo que una dio de más. Una noche, después de cenar, estábamos lavando los trastes. Él con las mangas arremangadas, yo secando con un trapo viejo. La cocina olía a canela y a paz. Y de pronto, sin buscarlo, sin preámbulo, me tomó la mano. No fue un gesto torpe, ni con intención. Solo la sostuvo. Firme. Lento. Cálido. Nos miramos. Yo no dije nada. Él tampoco. Pero los ojos dijeron todo. Y ahí supe que no era solo gratitud. Era algo más. Algo que siempre estuvo, y yo apenas ahora me atreví a ver. Los días siguientes fueron raros. No sé cómo explicarlo. Era como caminar bajo una lluvia que nadie más siente. Afuera, todo seguía igual. Los niños jugando en la calle, los vendedores pasando con sus triciclos, la televisión hablando de cosas que no me importaban. Pero adentro de mí, se había hecho un silencio espeso. Como cuando se cae algo muy pesado dentro del pecho y queda retumbando por días. Yo no lloraba. No me quejaba. Solo respiraba lento. Y seguía. Las vecinas me veían pasar con esa mirada que mezcla respeto con chisme. Sabían lo que había pasado. O al menos, sabían la versión callejera. Que Margarita Castellanos había cancelado la boda de su nieta en plena fiesta. Que se paró frente a todos y dijo que era ella la que había pagado todo. Algunos lo contaban como si fuera una leyenda. Otros como un escándalo. Y yo simplemente bajaba la cabeza, no por vergüenza, sino por cansancio. Porque a veces, defender tu dignidad también agota. La boda que no fue se convirtió en un susurro que recorría el barrio. Todos opinaban. Que si me pasé. Que si Daniela se lo buscó. Que si había otra forma. Que si eso no se hace. Y yo los escuchaba, desde lejos, sin meterme. Porque entendí que uno no tiene que andar explicando lo que hace con su dolor. Cada quien carga sus decisiones como puede, y yo ya tenía bastante con cargar las mías. El juicio público no me quitaba el sueño. Me quitó más Daniela con su grito, que cualquier murmullo ajeno. Una tarde, Carmen me trajo una bolsa con pan y me dijo: no tienes que dar explicaciones, Margarita. Los que te conocen de verdad, ya saben lo que vales. Le sonreí con los ojos, porque la boca no me daba para tanto. Le agradecí, la invité a pasar, pero me dijo que no. Solo quería que supiera que no estaba sola. Y eso me sostuvo más que cualquier argumento. Porque cuando todo se sacude, lo único que sirve es saber quiénes siguen ahí, sin pedir versiones, sin exigir pruebas. Mientras tanto, Daniela no aparecía. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo silencio. Y, sinceramente, yo no sabía si deseaba que viniera. Parte de mí, sí. La parte que la crió, que le cantó nanas,
que le curó las rodillas raspadas. Pero otra parte, esa parte nueva que estaba naciendo en mí, más firme, más madura, sentía que, si no venía con humildad, mejor no viniera. Ya no tenía espacio para medias disculpas, para gestos vacíos. Si no venía de verdad, era mejor seguir cada una por su camino. Una mañana, mientras regaba las plantas con Elías, le pregunté en voz baja: ¿crees que me odie? Él tardó en responder. Luego dijo: creo que aún no entiende lo que hiciste, pero lo entenderá. Algún día. Y ese día, quizá te busque de otro modo. No sé si me consoló, pero al menos me dio un poco de esperanza. Porque también me dolía pensar que Daniela me recordaría como la abuela que arruinó su boda, y no como la mujer que le dio su vida entera. Pasaron algunos días más. Yo seguía con mi rutina: tejer, regar el jardín, preparar café, recibir a Carmen, escuchar boleros en la tarde. Elías me acompañaba casi siempre. Me hablaba de su infancia, de su hermana que vivía lejos, de las cosas que uno solo cuenta cuando ya confía. Yo lo escuchaba. No solo por amabilidad, sino porque de verdad me interesaba. Porque, de alguna forma, él también estaba llenando esos huecos que Daniela dejó vacíos. Y entonces, un miércoles por la tarde, me llegó un mensaje. Una frase. Seca. Sin adorno. ¿Podemos hablar? No le respondí de inmediato. Leí el mensaje 3 veces, como si en alguna de esas lecturas fuera a cambiar el tono, o aparecer alguna palabra que suavizara la intención. Pero no. Solo decía: podemos hablar. Sin abuela, sin perdón, sin explicación. Y en ese silencio tan calculado, ya venía envuelta la primera herida. Porque cuando alguien te rompe el alma, lo mínimo que esperas es una grieta de humildad. Algo que te diga: sé que me equivoqué, y vengo a escuchar, no a justificarme. Aún así, le puse sí. Corto. Igual de seco. Porque aunque tenía muchas cosas que decirle, prefería ver sus ojos. Ver si todavía quedaba algo de esa niña que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía miedo a los truenos. Pensé que iba a venir con flores, o con un pastel. Algo. Pero no. Llegó con las manos vacías, sin maquillaje, con una cara cansada. Y no cansada de llorar. Cansada de discutir con su orgullo, que seguramente no quería que viniera. Aún así, ahí estaba. De pie, en la puerta que ella misma cerró días atrás. La hice pasar. Le ofrecí café. Aceptó. Se sentó al borde de la silla, como si estuviera en una entrevista de trabajo. No hubo abrazo. No hubo hola, abue. Solo un suspiro largo y esa frase que no me sirvió para nada. No sé por qué te grité así. Esa fue su explicación. Como si lo que ocurrió hubiera sido un descuido. Una caída de palabra. Una torpeza momentánea. Pero no lo fue. Fue una decisión. Fría. Consciente. A plena voz y frente a todos. Le pregunté: ¿te acuerdas de lo que dijiste? Ella bajó la mirada. Dijo que había estado estresada. Que eran muchas cosas: el vestido, los invitados, el novio, su mamá, la presión de las redes sociales. Me habló de todo. Menos de ella. Menos de su falta. Menos de su crueldad. No le grité. No lloré. Pero algo dentro de mí se cerró. Porque entendí que no venía a pedirme perdón. Venía a liberarse del peso de su culpa. A cumplir con un trámite. Como quien paga una multa sin admitir la infracción. Y yo no estaba para hacer su papel de desahogo. No después de haberle dado tanto. No después de haberme desarmado sola en su nombre. Le dije: si no sabes por qué lo hiciste, no estás lista para entender lo que perdiste. Y sus ojos se humedecieron. Pero no por arrepentimiento. Por rabia contenida. Porque en el fondo, lo que más le dolía no era haberme lastimado. Era saber que, por primera vez, yo no iba a correr a consolarla. Se levantó. Me dijo que lo sentía. Que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla. Lo dijo sin mirarme. Sin buscar mi mano. Y así como llegó, se fue. Sin flores. Sin abrazo. Sin certeza. Dejando el eco de una conversación vacía, como esas que se tienen con alguien que ya no conoce tu idioma emocional.
Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella y suspiré fuerte. No por lo que había pasado, sino por lo que entendí. A veces el perdón que nos ofrecen viene envuelto en orgullo. Y un perdón así no repara, solo maquilla. Me senté en mi sillón favorito. El sol de la tarde entraba por la ventana. Me cubrí con la mantita de crochet que tengo desde hace años. Y ahí me quedé, mirando cómo el polvo bailaba en el aire, pensando que, tal vez, no todo lo que se rompe se arregla. Y no pasa nada. Porque algunas heridas no se curan con palabras. Se curan con distancia, con tiempo y con amor, pero de otro tipo. De ese que uno aprende a darse sola. ¿Tú qué piensas? ¿Un arrepentimiento sin humildad es realmente perdón o es otra forma de manipular? Desperté temprano, con esa claridad incómoda que se instala en el pecho cuando una ya tomó una decisión, pero aún no la ha ejecutado. Me quedé acostada, mirando el techo, con las manos cruzadas sobre el estómago, sintiendo los latidos lentos y constantes de alguien que ha cargado demasiado por demasiado tiempo. No sentía rabia, ni tristeza. Era otra cosa. Algo parecido al respeto por mí misma. Como si, por fin, me estuviera dando permiso para cerrar puertas que llevaba años dejando entornadas por miedo a parecer dura. Me levanté con calma. Me puse mi vestido de domingo, uno de esos que usaba cuando había misa, cuando Daniela era chiquita y le peinaba las trenzas antes de salir. Me lo abotoné sin apuro. Tomé mi bolso de mano, el de cuero gastado que Rafael me compró cuando cumplimos 20 años de casados, y puse dentro lo justo: el testamento, mi identificación, mi libreta con notas, y un dulce de tamarindo que siempre llevo por costumbre. Porque aunque el corazón se ponga serio, una parte de mí sigue siendo abuela. Elías se ofreció para acompañarme, pero le dije que no, que ese camino lo necesitaba hacer sola. No por desconfianza. Al contrario, él ha sido mi compañero silencioso todo este tiempo. Pero justo por eso, sabía que era hora de enfrentar mi propia voz sin la muleta de nadie. Caminé hasta la parada del camión con paso firme, saludando a los vecinos con una sonrisa leve. Nadie preguntó nada. Creo que ya todos entendieron que conmigo, ahora, se habla con respeto, o no se habla. El camino al centro fue lento. El tráfico, el calor, los vendedores ambulantes. Todo seguía igual. Pero yo no era la misma. Sentía que mi cuerpo estaba habitado por una mujer nueva. Una que ya no lloraba por no ser vista. Una que, por fin, entendía que no podía dejarle su nombre a alguien que lo escupió en público. Porque sí, Daniela fue mi niña. Pero también fue quien me gritó como si yo fuera una intrusa en su vida. Y eso también cuenta. Al llegar al registro, me recibió una mujer joven, con uñas largas y mirada amable. Le expliqué lo que venía a hacer. Me escuchó sin interrumpir. Revisó los papeles. Asintió. Me pasó un formulario. Y yo, con las manos un poco temblorosas pero seguras, escribí nombre por nombre, tacha por tacha, cambio por cambio. No con rabia, sino con esa serenidad que solo tienen los actos que llegan tarde pero llegan para quedarse. Y firmé mi nombre completo, con letra clara. Cuando terminé, me miró y me dijo: ¿Está segura de lo que quiere hacer, señora? Y yo, sin pestañear, respondí: más segura que nunca. Porque hay un momento en la vida en que una se cansa de esperar que los demás valoren lo que una es. Y ese día, yo me cansé del todo. No para castigar, sino para protegerme. Para dejar de darle a otros lo que no supieron cuidar. Caminé de regreso con un sobre nuevo en la bolsa. Ya no contenía nombres heredados por costumbre. Ahora estaban los míos. Los que sí habían estado ahí. Carmen, mi vecina fiel. Elías, con su silencio que sostiene. Y hasta una pequeña parte para la parroquia donde tantas veces encontré consuelo. No era venganza. Era justicia. Un reacomodo interno que llevaba años necesitando salir. Y lo hice. Sin escándalo. Sin avisos. Solo, lo hice. Al llegar a casa, me senté en el corredor. El sol daba justo en las bugambilias. Las mariposas pasaban lentas, como si también ellas entendieran que algo había cambiado. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y dije en voz baja:
Ahora sí, Rafael, ya puse las cosas en orden. Porque sentí que él, desde donde esté, también esperaba ese gesto. No para aplaudirme, sino para saber que, al menos, su Margarita ya no seguía entregando su alma a quien no supo sostenerla. No lloré. No esa vez. Pero sentí algo correr por dentro. No sé si era alivio, o tristeza despidiéndose, o fuerza llegando. Quizá todo al mismo tiempo. Pero me quedé ahí sentada hasta que el sol cambió de lugar. Hasta que el calor se volvió sombra. Hasta que entendí que no necesitaba que nadie me confirmara si había hecho lo correcto. Porque lo supe por dentro. Porque lo sentí en la piel. Porque lo escuché en mi propia voz. Y eso ya era suficiente. Elías llegó más tarde, con pan recién hecho. Se sentó a mi lado. No me preguntó nada. Solo partió un pedazo y me lo pasó. Le di una mordida lenta. Y le sonreí. No necesitábamos palabras. Él sabía. Yo sabía. Y eso bastaba. Porque cuando uno hace las paces con su propia historia, no necesita explicarle nada a nadie. El aire cambia. La mirada se suaviza. El alma se acomoda. Y los silencios, por fin descansan. Uno pensaría que cuando una boda se cancela, el mundo sigue adelante sin mirar atrás. Pero no. Cuando una historia se rompe en público, todos quieren recoger un pedazo para opinar. Los días después fueron un desfile de rumores, llamadas no contestadas, y mensajes que no decían nada. Nadie me buscaba directamente. Pero sabía que mi nombre rondaba en los labios de todos. Algunos decían que me volví loca. Otros, que era una heroína. Yo, sinceramente, no me reconocía en ninguna de esas dos versiones. La Hacienda canceló todo formalmente. El contrato, como lo había previsto, estaba a mi nombre. Legalmente, la fiesta nunca existió. Pero en la memoria del pueblo, fue la boda que todos recuerdan, porque nunca pasó. Los proveedores se vieron obligados a devolver parte del dinero. Algunos se molestaron con Daniela. Otros, conmigo. Pero los papeles eran claros. La dueña del evento era yo. Y nadie más. Sentí pena por ellos, sí. Pero más pena me daba a mí, que pagué por una ilusión que me escupió en la cara. No pasó mucho para que el bufet tomara medidas legales contra Daniela. La demandaron por los gastos de último minuto, por las reservas no honradas, por el escándalo que les hizo perder otros clientes. Me enteré por Carmen, que fue a comprar pan y escuchó el chisme completo en la panadería. Daniela, al parecer, no quería pagar nada. Decía que no era su culpa, que ella no pidió esa boda, que todo había sido un malentendido familiar. Y esa frase me revolvió el estómago, porque ahí entendí que ella nunca se hizo cargo, ni de sus palabras, ni de sus actos, ni de su silencio. Para ella, seguir siendo víctima era más fácil que asumir que lo arruinó todo por no saber cuidar lo que tenía. Y eso me terminó de romper algo adentro, porque hasta entonces, una parte de mí aún quería creer que estaba confundida, que lo había hecho desde el dolor. Pero no, lo hizo desde la soberbia. Desde ese lugar oscuro donde uno prefiere perder una abuela antes que aceptar que se equivocó. Julián, el novio, desapareció del mapa. Me dijeron que discutieron fuerte después de la boda fallida, que él no entendía cómo se había atrevido a tratarme así, que había cosas que no se perdonaban. Y tenía razón, porque uno no construye un matrimonio sobre la ruina del amor familiar. No cuando esa ruina fue provocada con un grito envenenado. Nadie me confirmó si terminaron o no, pero mi corazón me decía que sí, que ese lazo también se había roto, como todo lo que nace sobre un terreno falso. Una semana después, me llamaron de la radio local. Querían que contara mi versión, que fuera la voz de la dignidad, como dijeron. Me reí. Les agradecí, pero rechacé la invitación, porque no necesitaba fama, ni venganza, ni aplausos. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer. Hablar más del tema solo me iba a revolver heridas que ya estaban empezando a cerrar. Y, sobre todo, no quería que mi historia se volviera espectáculo. Ya bastante habían hecho con mi silencio como para también querer usar mi voz. Sin embargo, Daniela sí aceptó la invitación. Fue al programa de la mañana,
donde hablan de temas locales y siempre hay un invitado con algo que contar. Yo no lo escuché en vivo. Carmen lo grabó. Me lo trajo, por si quería saber lo que había dicho. Dudé. Me costó abrir ese archivo. Pero lo hice. Y lo que escuché fue una mezcla de tristeza, asombro y decepción. Daniela no lloró. No pidió disculpas. No explicó. Solo se justificó. Dijo que fue un mal momento, que se sintió presionada, que yo la hice sentir invadida. Habló como si yo hubiera entrado a su vida con una banda y luces, cuando en realidad lo único que hice fue darle una fiesta que ella no podía pagarse. Inventó que yo siempre quise controlar todo, que por eso reaccionó así, que la hice sentir pequeña. Y yo ahí, escuchando, con los ojos secos y el corazón tranquilo. Porque ya no dolía como antes. Dolía distinto. Como cuando una acepta que perdió algo que no era suyo, aunque lo haya criado desde niña. Porque el cariño también se vuelve ajeno cuando se llena de desprecio. No sé si habló así para quedar bien, para salvar su imagen, o simplemente porque realmente se creyó su mentira. Pero mientras la escuchaba, entendí una cosa: Daniela aún no ha crecido. Aún vive en ese lugar donde todo es culpa del otro. Y yo ya no tengo tiempo para esperar a que madure. Ya no me corresponde enseñarle lo que la vida no le enseñó por mi culpa. Porque sí, yo la sobreprotegí. Yo la salvé de todas sus caídas. Y tal vez por eso, nunca aprendió a levantarse sola. Esa tarde, después de escuchar la entrevista, fui al cuarto de costura. Abrí una caja donde guardo recuerdos. Encontré un dibujo que Daniela me hizo a los 5 años. Un garabato con 2 figuras de palito y un corazón en el medio. Decía: te amo, mami Margarita. Lo sostuve entre las manos, y por un segundo, lloré. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque al menos durante un tiempo, me quiso con el alma. Y eso sí fue real. Guardé el dibujo. Cerré la caja. Y entendí que esa etapa había terminado. Que ese amor, aunque hermoso, ya no era suficiente para sostener todo lo que vino después. Me senté frente a la máquina de coser. La encendí. Puse un retazo de tela. Y empecé a coser sin patrón. Solo por coser. Como si, con cada puntada, estuviera remendando mi alma. Sin público. Sin aplausos. Solo yo y mi silencio. El más fiel de todos. Esa noche, dormí profundo. No soñé con bodas. No soñé con Daniela. Soñé que caminaba por un sendero de tierra, con los pies descalzos y el pelo suelto. Y que en ese camino, me encontraba a una niña, que era yo. Nos mirábamos. Nos sonreíamos. Y seguíamos caminando juntas, como si por fin yo me estuviera cuidando a mí misma como cuidé a todos los demás. Me llevó varios días tomar la decisión. No porque no supiera qué quería decir, sino porque quería hacerlo bien. Con dignidad. Sin rencor. A estas alturas de la vida, una aprende que no se trata de gritar más fuerte, sino de hablar más claro. Ya no buscaba venganza. Ni mucho menos aprobación. Solo quería que mi historia no quedara sepultada bajo las versiones cómodas de quienes no estuvieron ahí, de quienes no supieron, de quienes no preguntaron. Tomé mi cuaderno de tapas duras, ese donde solo escribo lo que no puedo decir en voz alta, y abrí una página nueva. Empecé por el principio. No por la boda, no. Por el primer día que tomé a Daniela en brazos. Escribí con detalle, con memoria viva, con esa ternura que duele cuando se vuelve pasado. Luego pasé a los sacrificios, a las noches largas, a los silencios que tragaba cada vez que su madre me daba la espalda y yo me hacía cargo como si fuera mi deber divino. No mentí, pero tampoco edulcoré nada. Escribí como quien sangra. Cada frase era una herida abierta y también una costura. Porque así es contar la verdad, remienda y rasga a la vez. Me tomé mi tiempo. 3 días completos. Entre café, lágrimas, y el ir y venir de los pájaros que siempre se posan en la ventana a media tarde. Cuando terminé, leí todo en voz alta. A solas. Como un acto de entrega. Y supe que eso era lo que debía compartir. Fui a la parroquia donde tantas veces busqué consuelo. Le pedí al padre Eugenio que me dejara colgar una copia en el mural comunitario. Él me miró largo rato,
como midiendo si era un acto de fe o de orgullo. Pero al final, me dijo que sí. Si es tu verdad y no tiene veneno, debe ser escuchada, me dijo. Le agradecí. Caminé hasta el corcho de anuncios, y con 2 tachuelas, fijé la hoja en el centro. Nadie aplaudió. Nadie se detuvo. Pero yo sentí que el aire cambiaba. Luego llevé copias a la Asociación de Costureras, a la biblioteca del barrio, y hasta el café donde a veces me sentaba con Daniela cuando aún quería compartir cosas conmigo. Nadie me preguntó para qué, pero todos lo leyeron. Lo vi en sus ojos después. En los saludos distintos. En los silencios más largos y más cálidos. No necesitaba que dijeran tenías razón. Solo necesitaba que supieran que yo también tenía voz. Y que esa voz no había muerto con la vergüenza. Algunos días después, la gente empezó a detenerse al verme. Me saludaban con un respeto nuevo. No con lástima. Con comprensión. Como si, de pronto, se hubieran dado cuenta de que siempre estuve ahí. Que no fui una sombra. Que no fui una exagerada. Que no fui una intrusa. Fui una mujer que amó hasta desbordarse. Que dio sin medida. Y que, cuando ya no le quedaba más, eligió el silencio antes que el servilismo. Daniela nunca me escribió después de eso. Pero su madre sí. Un mensaje corto. Decía, leí lo que escribiste. Nunca vi todo lo que hiciste por nosotras. Perdón. No respondí. No por desprecio, sino porque no necesitaba más palabras. A veces el perdón llega tarde. Y cuando llega así, uno ya está lejos del lugar donde se necesitaba. Era un cierre. Un punto final amable. Y yo lo acepté como tal. Carmen me abrazó una tarde y me dijo, tu carta nos enseñó más que cualquier sermón, Margarita. Me reí. Porque no fue una carta. Fue un parto. De esos que duelen, que desgarran, pero que traen vida. Vida nueva. Vida propia. Vida que ya no depende de la aprobación de quienes nunca entendieron el amor que se da sin pedir nada, hasta que se pierde. Y entonces sí, lo lamentan. Un joven que trabaja en la biblioteca me regaló una libreta nueva. Me dijo que escribiera más. Que mi historia le había recordado a su abuela. Que las voces de las mujeres como yo no deben callarse más. Yo la tomé con las 2 manos y sentí algo que no sentía desde hace mucho. Propósito. No para cambiar el mundo. Pero sí para dejar huella. Aunque sea en una persona. En una idea. En una memoria que no me invente distinta a como fui. Esa noche, volví a leer mi texto. En la última línea, escribí algo que no había planeado. Algo que me salió del alma. El amor se da. Pero el respeto, se exige. Y firmé con mi nombre completo. Margarita Castellanos. Con letra lenta, pero firme. Porque por fin, después de tantos años, no me daba vergüenza ser quien era. No me disculpaba por haber amado. Pero tampoco por haber dicho basta. Guardé una copia para mí. La doblé con cuidado. La metí en el cajón donde guardo las cosas importantes. Y dormí tranquila. Con la conciencia serena. Sin nudos en la garganta. Sin miedo de que alguien viniera a borrarme otra vez. Porque esa versión mía ya estaba escrita. Y esa, ya nadie me la podía quitar. Una tarde, mientras ordenaba retazos de tela en el cuarto de costura, escuché que tocaban la puerta con suavidad. Era una joven que no conocía. Tendría unos 25 años, quizá menos. Pelo suelto, mirada honesta. Me dijo que se llamaba Lucía y que alguien en la Asociación de Costureras le había hablado de mí. Traía en la mano una bolsa de tela con una fotografía impresa y una libreta llena de notas. Quería que yo le hiciera su vestido de novia. Dudé un segundo. No por falta de ganas, sino por la memoria que la palabra novia aún me provocaba en el cuerpo. La dejé pasar. Me senté frente a ella, la escuché. Su voz era cálida, pausada. Me contó que se iba a casar en el campo, en una ceremonia pequeña, sin lujos. Que no tenía mucho dinero, pero que para ella el vestido era importante. No por el diseño, sino por el amor con el que se hiciera. Quiero que alguien lo cosa con el corazón, no con la máquina solamente, me dijo. Y ahí, algo se abrió dentro de mí, como una grieta luminosa en medio de tanta sombra.
La miré a los ojos. Vi algo en ella que me recordó a mí misma, muchos años atrás. Y le dije, sí, yo lo haré. Comenzamos al día siguiente. Tomé medidas, le mostré telas, le pedí que me hablara de lo que soñaba, aunque fuera sencillo. Me dijo que lo único que quería era sentirse ella misma, que no le interesaban los vestidos de revista, que no quería parecer alguien que no era. Y eso me conmovió, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba con tanta claridad sobre lo que deseaba sin miedo a no encajar. Y mientras escuchaba su voz, mis manos empezaban a moverse solas. Las viejas costuras de mi alma. También. Durante una semana entera, Lucía vino cada tarde. Traía café, a veces pan dulce, otras veces solo su compañía. Hablábamos de la vida, del amor, de los miedos. Me preguntaba cosas con verdadera curiosidad. Me decía que yo le recordaba a su abuela, que murió hace poco, que le hacía bien estar ahí. Y yo me fui sintiendo viva otra vez. No por lo que hacía con la aguja, sino por lo que ella despertaba en mí. Una ternura sin peso. Un cariño sin deuda. Una conexión sin pasado. El vestido fue tomando forma como si tuviera vida propia. Era blanco marfil, con una caída suave, sin excesos. Le puse detalles mínimos en las mangas, flores bordadas a mano que parecían nacidas de la tela. Cada puntada tenía una intención. Cada hilo llevaba un mensaje que no se decía, pero se sentía. Mientras cosía, pensé en Daniela. No con rencor. Con distancia. Como cuando uno recuerda una herida ya cicatrizada. Pensé que, quizás, todo lo que no pude entregarle a ella, estaba ahora siendo entregado a esta muchacha que llegó sin pedir nada, y sin embargo, recibía con tanto agradecimiento. La última prueba fue una tarde luminosa. Lucía se miró en el espejo. Se tocó el pecho, se miró las mangas, giró lentamente. Su rostro cambió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por asombro. Como si, por primera vez, se reconociera en algo bello. Y ahí, supe que todo valía la pena. Que esa boda no era la mía, pero sí era una forma de cerrar un ciclo. Y de empezar otro. Uno donde yo ya no era la abuela olvidada, sino la mujer que sabía lo que valía. Antes de irse, Lucía me abrazó fuerte. Me dijo, ojalá hubiera tenido una abuela como usted. No supe qué responder. Me quedé quieta. Sentí que las palabras se me atoraban en el pecho. Solo pude apretarla un poco más. Y en ese abrazo, no solo ella recibió algo. Yo también. Recibí la validación que nunca vino de quien esperaba. Recibí la paz de saber que aún tenía algo que dar. Y que lo que daba, ya no salía desde el dolor, sino desde la plenitud de haberme reconstruido. Esa noche, abrí el baúl donde antes guardaba los sobres de ahorro. Saqué la tela más cara que aún tenía guardada, una seda color perla. Me senté frente a ella. La toqué. La doblé con cuidado. Y la guardé en una caja nueva. Le puse una nota, para lo que venga. Para mí. Porque sí, entendí que también merezco algo bonito. No para regalar, sino para usar. Para sentirme viva. Para vestirme de nuevo con amor propio. Miré al espejo. Me vi diferente. No más joven, no. Pero más fuerte. Más entera. Más mujer. No la abuela de nadie. No la madre de nadie. Margarita Castellanos. Así, con todas mis letras. Me sonreí a mí misma. Y supe que, aunque nadie me aplaudiera, me lo había ganado todo. A pulso. A soledad. A dolor. Pero también, a ternura. A bordado. A memoria. Elías llegó un poco después, como siempre. Me preguntó qué hacía. Le conté de Lucía. Le mostré fotos del vestido. Sonrió. Me dijo, te veo bien. Y yo le respondí con algo que no había dicho en voz alta desde hace años. Me siento bien. Porque sí. Después de tanto, me sentía bien. Completa. En paz. No porque me devolvieran nada, sino porque, por fin, yo misma me estaba devolviendo todo lo que me quitaron. El día empezó como cualquier otro. El cielo claro,
los pájaros haciendo su escándalo de costumbre, el olor a café recién colado llenando la cocina. Pero yo sentía otra cosa, como si mi cuerpo supiera que algo iba a cambiar, aunque no lo hubiera planeado. Me senté en el corredor con mi taza en la mano y miré el jardín. Las bugambilias estaban en flor. El viento se movía despacito, como si me acariciara sin prisa. Y ahí, sin saber por qué, se me llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza, de alivio, de renacer. Carmen llegó con pan calientito, como hacía cada domingo. Me preguntó si quería salir a misa. Le dije que no, que hoy necesitaba quedarme conmigo. Ella no preguntó más. Me besó la frente y se fue. Después llegó Elías, con una planta nueva para el jardín. Una de esas que necesitan mucho sol y poca agua. Como tú, me dijo bromeando. Nos reímos los dos. Le serví café. Hablamos poco. Y en ese silencio compartido, entendí que el amor verdadero no exige nada. Solo está. Y eso era más que suficiente. Pasado el mediodía, me puse a ordenar la caja donde guardo mis cosas viejas. Encontré la libreta donde escribí mi historia. La misma que colgué en la parroquia, en la biblioteca, en el café. La leí otra vez. Cada palabra seguía teniendo sentido. Cada línea me recordaba que había hecho lo correcto, que no había actuado por impulso, sino por amor propio, por necesidad, por dignidad. Cerré la libreta y la abracé. Era mi forma de decirle a la vida, aquí estoy, y aquí me quedo. Tomé una hoja nueva. Escribí una frase sola. Nadie me devolvió lo que di, pero yo me devolví a mí. Y al escribirla, sentí que algo se acomodaba por dentro, como una vértebra emocional que vuelve a su lugar. Respiré hondo. Miré al cielo. No pedí nada. No agradecí nada. Solo lo contemplé. Y en esa contemplación entendí que había llegado a la otra orilla. Esa donde ya no se espera que el otro repare, donde uno misma se convierte en su propio hogar. Preparé comida sencilla, arroz, frijoles, tortillas al comal. Le dije a Elías que se quedara a comer. Se sentó frente a mí. Nos servimos con calma. Comimos sin prisa. Cada cucharada tenía sabor a vida simple, pero suficiente. Después lavamos los platos juntos. Como ya era costumbre. Como si el tiempo nos hubiera unido sin pedir permiso. Y ahí, de pie en esa cocina que vio mis lágrimas y mis luchas, sentí que algo nuevo estaba naciendo. No afuera. Adentro. Esa tarde, me vestí con la blusa bordada que usaba en las fiestas de antes. Peiné mi cabello con esmero. Me puse un poquito de perfume. Y salí al jardín. El sol ya bajaba. La luz dorada lo cubría todo. Me senté en la mecedora. Elías regaba las plantas. Carmen leía una revista en voz baja. Todo estaba en paz. Y yo también. Como si el mundo entero se hubiera alineado solo para darme esta escena. Mi escena. Mi momento. Pensé en Daniela. No con dolor. Con una especie de nostalgia madura. Como cuando uno recuerda una canción que ya no escucha, pero que alguna vez amó. No le guardaba rencor. Tampoco esperaba su regreso. Solo deseaba que algún día, en su camino, encontrara el respeto que no supo dar. No por mí. Por ella. Para que no siguiera repitiendo errores. Para que no le enseñara a sus hijos que el amor puede pisarse sin consecuencia. Que uno puede desechar a quien le dio la vida, sin perder nada. Cerré los ojos. Escuché el sonido del agua, el canto de un pájaro. Y de pronto, como si el universo me hablara en voz bajita, sentí una certeza. Yo había vuelto a nacer. No como antes. No como abuela. No como madre. Como mujer. Una mujer que aprendió a soltar sin dejar de amar. A cuidarse sin culpas. A vivir sin mendigar. Elías se acercó. Me tomó la mano. No dijo nada. Y yo tampoco. Porque ya no hacía falta. Nos miramos. Sonreímos. Y en ese gesto mínimo, entendí que la vida aún tenía espacio para lo nuevo. Que no todo lo que se rompe es el final. A veces, es el comienzo. Cerré los ojos de nuevo. Sentí el calor del atardecer en la piel. Y por primera vez en muchos años,
No deseé estar en otro lugar, ni con otra persona, ni siendo otra. Estaba completa, por dentro. Y eso es lo más cercano a la felicidad que conocí. Mi nieta me gritó fuera de mi boda, como si no fuera parte de su vida. Pero lo que ella no sabía es que yo había pagado toda la fiesta de lujo. Y lo que decidí hacer después, nadie lo olvidará. Y si esta historia te sorprendió, no puedes perderte lo que pasó cuando mi nuera me echó de mi propia casa. Ella pensaba que podía despojarme de todo, pero no sabía que esa casa era mía. La vendí y los dejé en la calle. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nuera me echó de mi casa, pero yo la vendí y les dejé en la calle. No te lo pierdas, porque cada desprecio también puede convertirse en una lección de justicia y dignidad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.